¿Alguna vez te has preguntado cómo las enseñanzas de un libro antiguo pueden impactar profundamente tu vida moderna? Aunque los textos bíblicos tienen miles de años, su relevancia y profundidad siguen tocando los corazones de las personas, guiándolas en sus decisiones diarias y ofreciendo una perspectiva más amplia sobre los desafíos de la vida. Hoy queremos sumergirnos en el libro de Mateo, un evangelio que contiene algunas de las palabras más significativas de Jesús, palabras que no solo transformaron a sus oyentes en aquel tiempo, sino que continúan teniendo un poder transformador en la actualidad. El Evangelio de Mateo no es solo un relato histórico de la vida de Jesús, sino también una guía espiritual que aborda temas universales como la fe, la humildad, el servicio, la confianza y la luz que debemos reflejar en el mundo. Desde el Sermón del Monte, donde Jesús comparte bienaventuranzas y principios para una vida plena, hasta las parábolas que ilustran su mensaje de amor y justicia. Cada versículo nos desafía a vivir con propósito y a reflexionar sobre nuestro papel en el plan divino. Vivimos en una época en la que muchas personas buscan respuestas, significado y propósito en un mundo lleno de incertidumbres. Las presiones sociales, las luchas internas y los cambios constantes nos llevan a preguntarnos, ¿qué dirección debemos tomar? ¿Cómo encontrar paz en medio del caos? Es precisamente en este contexto que los versículos de Mateo ofrecen una orientación clara y esperanzadora. Más que frases motivacionales, estas palabras son una invitación a transformar nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. Por ejemplo, cuando Jesús declara, «Vosotros sois la luz del mundo», no está hablando solo de una luz espiritual abstracta. Está llamándonos a ser agentes de cambio, a irradiar esperanza y bondad en nuestros hogares, comunidades y más allá. Sus enseñanzas van más allá de la religión, son principios de vida que cualquiera puede aplicar, sin importar sus circunstancias personales. En los próximos pasajes, exploraremos algunos de los versículos más impactantes de Mateo, como el llamado a confiar plenamente en Dios, a servir a los demás con amor incondicional y a vivir una vida de humildad y gratitud. Cada sección ofrecerá una perspectiva renovada sobre cómo estas palabras pueden dar dirección y fortaleza en nuestro caminar diario. Te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que estas enseñanzas podrían significar para ti personalmente. Abre tu mente y tu corazón, porque lo que estás a punto de leer tiene el potencial de transformar tu vida, no de manera superficial, sino desde lo más profundo de tu ser. ¿Estás listo para emprender este viaje espiritual? No importa cuál sea tu situación actual o cuáles sean tus dudas, este recorrido por el Evangelio de Mateo tiene algo para ti. Es un recordatorio de que, a través de la fe y la acción, podemos encontrar respuestas y vivir una vida llena de propósito y significado. El Sermón del Monte, descrito en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, comienza con las bienaventuranzas, un conjunto de enseñanzas que, al principio, pueden parecer contradictorias para los estándares del mundo actual. ¿Cómo puede alguien ser feliz siendo pobre en espíritu o enfrentando persecuciones? Sin embargo, Jesús no habla de una felicidad superficial basada en circunstancias externas, Él se refiere a una dicha profunda, nacida de vivir en armonía con los valores del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. Esta afirmación introduce una clave crucial para la vida cristiana, reconocer nuestra necesidad de Dios. Ser pobre en espíritu no significa falta de recursos materiales, sino una humildad que nos lleva a depender completamente del Señor. En un mundo que valora la autosuficiencia y el individualismo, Jesús nos recuerda que la verdadera riqueza se encuentra en nuestra relación con el Creador. Asimismo, Jesús declara, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación», Mateo 5:4. Este versículo resalta que Dios no ignora nuestro sufrimiento. En lugar de evitar el dolor o reprimir las emociones, se nos invita a presentarlas ante Él. Este consuelo divino no solo calma el alma, sino que también nos permite ser más empáticos hacia los demás. La mansedumbre es otro concepto poderoso, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Mateo 5:5. En un mundo donde la agresividad parece ser la norma, Jesús nos llama a cultivar un espíritu apacible. La mansedumbre no debe confundirse con debilidad, es fuerza bajo control.
Las personas mansas son capaces de mantener la paz y actuar con justicia sin recurrir a la violencia o la arrogancia. Otro punto central es el hambre y la sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Este versículo nos impulsa a anhelar un mundo donde prevalezcan los valores divinos, equidad, verdad y amor. La justicia de la que habla Jesús no es solo social o política, sino una justicia que comienza en el corazón transformado de cada individuo. Las bienaventuranzas también destacan la importancia de la misericordia, la pureza de corazón y la construcción de la paz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7, nos recuerda que nuestra relación con los demás refleja nuestra relación con Dios. Cuando extendemos perdón y compasión, estamos imitando al mismo Cristo. Finalmente, Jesús nos advierte que seguir estos principios puede atraer oposición. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Aunque enfrentar críticas o rechazo puede ser difícil, estas palabras nos alientan a mantenernos firmes, sabiendo que nuestra recompensa no proviene del mundo, sino de Dios. Las bienaventuranzas son un llamado a una vida contracultural, una invitación a encontrar gozo en el propósito divino más allá de las circunstancias pasajeras. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Luego de presentar las bienaventuranzas, Jesús aborda un tema fundamental, su relación con la ley y los profetas, es decir, las enseñanzas centrales del Antiguo Testamento. En Mateo 5, 17-20, declara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Con estas palabras, Jesús afirma que no está eliminando las normas dadas por Dios, sino llevando su significado a un nivel más profundo. Jesús, como el Mesías prometido, es el cumplimiento de la ley en su totalidad. Esto no significa solo que obedeció sus mandamientos a la perfección, sino que dio sentido pleno a las promesas y profecías contenidas en ella. Por ejemplo, los sacrificios del sistema levítico apuntaban hacia el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Las leyes morales y éticas, por su parte, hallan su máxima expresión en la vida y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Jesús también introduce una advertencia significativa: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley, pero su enfoque muchas veces era superficial, centrado más en el cumplimiento externo que en la transformación interna del corazón. Jesús desafía a sus oyentes a ir más allá, buscando una justicia que no sea meramente ritual, sino que brote de una relación sincera con Dios. En este contexto, Jesús comienza a reinterpretar la ley de manera que exponga su intención original. Utiliza una fórmula recurrente: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Estas expresiones no contradicen las Escrituras, en cambio, las esclarecen, revelando su significado más profundo y espiritual. Por ejemplo, respecto al mandamiento no matarás, Jesús afirma: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22. Aquí, Jesús no se limita a condenar el acto de asesinato, sino que también aborda las emociones y actitudes internas, como la ira y el desprecio, que pueden conducir al conflicto. De manera similar, Jesús redefine el entendimiento sobre el adulterio, enseñando que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Con esta declaración, pone de manifiesto que el pecado no se limita a las acciones externas, comienza en los pensamientos y deseos. Jesús también habla de temas como el divorcio, el juramento y la venganza, instando a sus seguidores a practicar la fidelidad, la honestidad y la no violencia, valores que reflejan el carácter de Dios. Cada uno de estos puntos enfatiza que el reino de Dios no está interesado solo en el comportamiento externo, sino en un cambio radical en el interior de cada persona. A través de estas enseñanzas, Jesús muestra que vivir según los principios del reino requiere un estándar de justicia que supera el legalismo, llevando a sus seguidores a un amor y una obediencia genuinos. En su discurso, Jesús no solo profundiza en los mandamientos de la ley,
sino que también desafía a sus seguidores a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, basados en un amor radical que supera los límites de la justicia humana. Este amor es el tema central de Mateo 5, 38-48, donde Jesús aborda conceptos como la no violencia, la generosidad y el amor por los enemigos. Jesús comienza refiriéndose a la antigua ley de la retribución: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, Mateo 5:38. Esta regla, conocida como la ley del talión, tenía como propósito original limitar la venganza y establecer justicia proporcional. Sin embargo, Jesús propone un enfoque completamente diferente: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, Mateo 5:39. Con esta declaración, Jesús introduce una ética de no violencia activa, que no es sumisión pasiva ni aceptación del mal, sino una respuesta que desarma la agresión mediante actos de bondad y humildad. Ofrecer la otra mejilla, entregar más de lo que se exige o caminar una milla adicional son ejemplos que Jesús utiliza para ilustrar este principio. Estas acciones, lejos de ser gestos de debilidad, reflejan la fortaleza de un carácter transformado por el amor divino. El punto culminante de este segmento se encuentra en el mandato de amar a los enemigos: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, Mateo 5, 43-44. Este amor no depende de la reciprocidad ni de la bondad del otro, sino que emana de la naturaleza misma de Dios. Jesús señala que este tipo de amor imita el carácter del Padre Celestial, quien hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, Mateo 5:45. Dios no discrimina en su provisión y gracia común, y sus seguidores están llamados a reflejar esa misma actitud de generosidad y misericordia. Finalmente, Jesús concluye con una exhortación que parece imposible: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. La perfección a la que Jesús se refiere no implica impecabilidad o ausencia de error, sino una madurez espiritual que se traduce en un amor completo y desinteresado. Ser perfecto significa vivir conforme al estándar divino, buscando siempre el bien de los demás y actuando con integridad. Este llamado a la perfección no es solo un ideal inalcanzable, sino una meta hacia la cual los discípulos deben aspirar, confiando en la gracia de Dios para transformar sus corazones y permitirles vivir de acuerdo con los valores del reino. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En Mateo 6, Jesús se enfoca en las prácticas religiosas que eran fundamentales en la vida judía: la limosna, la oración y el ayuno. Aunque estas acciones eran externas, Jesús enfatiza que deben realizarse con una intención interna pura, buscando agradar a Dios y no impresionar a los demás. Este énfasis revela la diferencia entre una religiosidad superficial y una espiritualidad genuina. Jesús comienza hablando sobre la limosna, destacando que no debe hacerse delante de los hombres, para ser vistos por ellos, Mateo 6:1. En lugar de buscar reconocimiento público, la limosna debe ser un acto secreto, conocido solo por Dios. Este principio subraya la importancia de la humildad y la generosidad desinteresada, que refleja el carácter de Dios como proveedor. Cuando las acciones se realizan con la motivación correcta, el Padre Celestial recompensa en privado, valorando más la sinceridad que el espectáculo. La oración es el siguiente tema que Jesús aborda. Critica a los hipócritas que oran en las plazas públicas para ser admirados por su piedad. En cambio, instruye a sus seguidores a orar en privado, en un lugar apartado, donde puedan tener una relación íntima con Dios, Mateo 6:6. Jesús también desaconseja el uso de vanas repeticiones, enfatizando que Dios ya conoce las necesidades antes de que sean expresadas. Este enfoque resalta que la oración no se trata de persuadir a Dios, sino de alinear el corazón humano con su voluntad. En este contexto, Jesús enseña el Padre Nuestro, una oración modelo que encapsula los valores del reino. Esta oración incluye una alabanza a la santidad de Dios, una súplica por la venida de su reino, una dependencia diaria para el sustento, el perdón como norma de vida y la petición de guía y protección espiritual.
El Padre Nuestro es mucho más que palabras recitadas, es una guía para una vida de devoción, confianza y sumisión a la soberanía de Dios. Finalmente, Jesús habla sobre el ayuno, otra práctica común en el judaísmo. Advierte contra los que desfiguran sus rostros para mostrar públicamente que están ayunando, llamándolos hipócritas. En lugar de eso, insta a sus discípulos a ayunar con discreción, cuidando su apariencia para que no sea evidente ante los demás. Mateo 6, 16-18. Como en la limosna y la oración, el ayuno debe dirigirse exclusivamente a Dios, quien ve en secreto y recompensa según la pureza del corazón. A través de estas enseñanzas, Jesús redefine las prácticas religiosas, alejándolas de la búsqueda de aprobación humana y centrándolas en una relación auténtica con el Padre Celestial. Este cambio de enfoque implica que la verdadera espiritualidad no se mide por las apariencias externas, sino por la actitud del corazón. En conclusión, Jesús llama a sus seguidores a vivir una fe auténtica, que no busca la gloria personal, sino el reconocimiento de Dios. Este modelo de piedad interna, basada en la humildad y la sinceridad, contrasta con las normas religiosas de la época y sigue siendo un desafío relevante en la actualidad. En la sección final del capítulo 6 de Mateo, Jesús aborda el tema de las prioridades materiales y espirituales, estableciendo un contraste entre las preocupaciones terrenales y los valores eternos del reino de Dios. Sus palabras llaman a sus seguidores a reflexionar sobre dónde colocan su confianza y qué consideran verdaderamente valioso. Jesús comienza con una advertencia sobre la acumulación de tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:19. Este versículo resalta la naturaleza efímera de las posesiones materiales y la vulnerabilidad inherente a depender de ellas. En cambio, Jesús exhorta a los creyentes a acumular tesoros en el cielo, que son incorruptibles y eternos. Esta enseñanza no implica necesariamente renunciar a las posesiones, sino priorizar los valores celestiales, como el amor, la justicia y la fe. El énfasis de Jesús sobre los tesoros revela una verdad fundamental, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Este principio establece que los deseos y prioridades del corazón humano se alinean con lo que valoramos más. Jesús desafía a sus oyentes a evaluar si sus corazones están enfocados en las cosas de Dios o en las preocupaciones terrenales, subrayando que el destino final del alma depende de esta elección. En el mismo contexto, Jesús utiliza la metáfora de los ojos como la lámpara del cuerpo. Mateo 6, 22-23. Si los ojos son buenos, el cuerpo estará lleno de luz, pero si son malos, el cuerpo estará lleno de tinieblas. Esta imagen simboliza la perspectiva y las intenciones del ser humano. Una visión enfocada en los valores del reino ilumina la vida, mientras que una mirada codiciosa o egoísta lleva a la oscuridad espiritual. Jesús profundiza en este tema al declarar que ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Aquí se enfrenta directamente a la tensión entre servir a Dios y al dinero, mamón. Este concepto subraya que el corazón humano no puede dividirse entre el amor a Dios y la devoción a las riquezas materiales, ambos son incompatibles como señores. Este llamado radical a la lealtad total desafía la tendencia natural de depender de las riquezas para obtener seguridad. A continuación, Jesús aborda las preocupaciones diarias que con frecuencia atormentan a las personas: la comida, la bebida y el vestido. Él invita a sus oyentes a no preocuparse, recordando que el Padre Celestial cuida incluso de las aves y de los lirios del campo, que no trabajan ni se esfuerzan. Mateo 6, 25-30. Si Dios provee para su creación, cuanto más cuidará de sus hijos. Este mensaje no descarta la responsabilidad personal, pero elimina la ansiedad, basándose en la confianza en la provisión divina. Finalmente, Jesús concluye instando a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Esta prioridad asegura que todas las necesidades serán añadidas por el Padre Celestial. Este enfoque en el reino no solo reordena nuestras prioridades, sino que también redefine el significado de riqueza verdadera y seguridad duradera. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús también aborda la ansiedad, un tema que afecta profundamente a muchos de sus seguidores. Tras recordar que Dios proveerá para las necesidades de sus hijos, Jesús exhorta a sus oyentes a no afanarse por el mañana, ya que cada día tiene sus propios problemas.
La enseñanza de Jesús sobre la ansiedad es tanto un consuelo como un desafío, ya que invita a sus seguidores a confiar plenamente en la provisión de Dios y a vivir en el presente sin ser arrastrados por preocupaciones innecesarias. Jesús comienza con una pregunta poderosa: ¿no vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Esta reflexión invita a sus oyentes a ver más allá de las necesidades materiales inmediatas y a reconocer lo valiosa que es la vida misma, que es dada por Dios. El bienestar material, aunque importante, no debe ser el centro de nuestra existencia. Al hacer esta comparación, Jesús pone en perspectiva las preocupaciones cotidianas, desafiando la mentalidad de ansiedad que consume a muchas personas. Jesús, además, señala cómo el Padre cuida de las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo, reciben alimento suficiente, Mateo 6:26. Al resaltar la dependencia de las aves de la creación divina, Jesús subraya que los seres humanos, creados a la imagen de Dios, son mucho más valiosos que los pájaros. Si Dios se ocupa de las aves, ¿cuánto más cuidará a sus hijos? Esta imagen pretende aliviar las preocupaciones de los creyentes, animándolos a tener una confianza radical en la providencia divina. La enseñanza sobre la ansiedad continúa cuando Jesús invita a sus oyentes a reflexionar sobre la inutilidad de la preocupación: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Aquí Jesús señala lo absurdo de tratar de controlar lo incontrolable. La preocupación no agrega valor a la vida, sino que consume las energías y aleja de una vida plena. Esta advertencia ofrece un contraste con la invitación a descansar en la soberanía de Dios, que tiene todo bajo su control. En los siguientes versículos, Jesús utiliza otro ejemplo visual: los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero son vestidos por Dios con una belleza que supera incluso la de los reyes más ricos, Mateo 6. 28-30. Esta ilustración resalta la generosidad de Dios y su habilidad para proveer con abundancia, incluso cuando las preocupaciones humanas parecen desmesuradas. Al igual que las flores del campo, que son efímeras pero hermosas, nuestra confianza en la provisión divina debe ser inquebrantable, independientemente de las circunstancias. Finalmente, Jesús hace un llamado a no afanarse por el futuro: no os afanéis por el mañana, porque el mañana se afanará por sí mismo, Mateo 6:34. Cada día tiene sus propios desafíos, y la ansiedad por el futuro solo roba la paz que Dios desea que experimentemos. Jesús enseña que vivir en el presente, confiando en que Dios tiene todo bajo control, es la clave para vivir una vida tranquila y confiada. En la conclusión de su Sermón del Monte, Jesús presenta principios esenciales para la vida espiritual y la interacción humana. Destaca la importancia de la oración perseverante, la fe en la bondad de Dios y la aplicación de la famosa regla de oro, que resume el núcleo del comportamiento ético. Estas enseñanzas no solo sirven como guía espiritual, sino que también promueven relaciones humanas armoniosas basadas en la empatía y el respeto. Jesús introduce el concepto de la oración perseverante al decir: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, Mateo 7:7. Con estas palabras, Jesús anima a sus seguidores a acercarse a Dios con confianza y persistencia. Este principio subraya que Dios no solo está dispuesto a escuchar, sino también a responder a las necesidades de sus hijos. La imagen de un Dios accesible y generoso refuerza la relación de confianza entre el creyente y su Creador, destacando que la oración no es un simple ritual, sino una expresión de fe activa. Además, Jesús compara la relación de Dios con la de un padre amoroso que da cosas buenas a sus hijos: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. Esta metáfora recalca la naturaleza benevolente de Dios y su deseo de proveer para las necesidades de sus hijos. Al confiar en esta bondad divina, los creyentes son alentados a persistir en la oración sin dudar de que Dios responderá en el momento y la forma adecuados. En el contexto de las relaciones humanas, Jesús establece la regla de oro, un principio ético universal que trasciende culturas y religiones: así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, Mateo 7:12.
Este mandato no solo resume la enseñanza de la ley y los profetas, sino que también establece un estándar claro para la conducta humana. Al invitar a las personas a tratar a los demás como desearían ser tratadas, Jesús fomenta una sociedad basada en la justicia, la compasión y la empatía. El pasaje también refleja la sabiduría práctica de Jesús, quien reconoce que la vida está llena de decisiones y desafíos. La regla de oro no es solo un ideal moral, sino una guía práctica que, si se aplica consistentemente, tiene el potencial de transformar las relaciones humanas. Este principio no depende de la reciprocidad, es un llamado a actuar con integridad y bondad independientemente de cómo los demás respondan. En sus palabras finales, Jesús pone énfasis en la importancia de elegir el camino correcto, aunque sea difícil y poco transitado. Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13. Aquí, la enseñanza no solo alienta a la acción justa, sino que también advierte sobre los desafíos de vivir según los principios del reino de Dios. Al elegir este camino, los seguidores no solo encuentran plenitud en sus vidas, sino que también contribuyen al bienestar de los demás y glorifican a Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras de Jesús, registradas en Mateo 11, 28-30, contienen una invitación llena de consuelo y esperanza para quienes enfrentan desafíos, fatiga o angustia. En este pasaje, Jesús nos habla directamente, ofreciendo un alivio profundo a nuestras cargas, ya sean físicas, emocionales o espirituales. No se trata de una solución superficial ni temporal, sino de un descanso que transforma nuestras vidas desde lo más profundo de nuestro ser. Jesús reconoce que las luchas de la vida pueden ser abrumadoras, que el peso de nuestras preocupaciones y responsabilidades puede agotarnos. Por eso nos llama a acudir a Él con confianza, sabiendo que no nos rechaza ni nos juzga por nuestras debilidades. En cambio, nos ofrece una relación personal y cercana en la que podemos hallar paz. Él promete un descanso que no solo alivia el cansancio físico, sino que también calma la ansiedad, la culpa y las inquietudes que a menudo cargamos en nuestro interior. Además, Jesús utiliza la metáfora del yugo para describir esta relación de ayuda y colaboración. En los tiempos de Jesús, un yugo se usaba para unir a dos animales que trabajaban juntos en el campo, repartiendo la carga entre ambos. Al invitarnos a tomar su yugo, Jesús nos muestra que no estamos solos en nuestras luchas. Él camina junto a nosotros, llevando la mayor parte del peso y guiándonos en el camino correcto. Este yugo, lejos de ser una carga adicional, es un símbolo de alivio, apoyo y dirección. El descanso que Jesús promete no es solo la ausencia de problemas, sino una paz interior que nos fortalece para enfrentar las dificultades con esperanza y serenidad. Él nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta enseñanza nos recuerda que la mansedumbre y la humildad son cualidades esenciales para vivir en plenitud. Al aprender de Jesús, descubrimos cómo confiar en Dios en lugar de intentar controlar todo por nuestra cuenta. En un mundo lleno de estrés y demandas constantes, esta invitación sigue siendo tan relevante como lo fue hace siglos. Jesús nos llama a detenernos, a entregarle nuestras cargas y a encontrar en Él la fuente de descanso que nuestras almas necesitan. Al aceptar esta invitación, experimentamos un cambio profundo, una vida renovada por la paz, la confianza y el amor de Dios. Venir a Jesús implica más que un acto momentáneo, es un compromiso continuo de depositar nuestras cargas en sus manos, confiar en su guía y permitir que su presencia transforme nuestras vidas. En este sencillo pero poderoso llamado, Jesús nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde siempre podemos encontrar descanso y renovación. La invitación de Jesús a venir a Él no es solo una llamada para aliviar cargas, sino una oferta para establecer una relación íntima y personal. Este vínculo no se basa en nuestras obras o méritos, sino en la gracia de un Dios que comprende nuestras limitaciones y se acerca a nosotros con amor incondicional. Jesús no exige perfección, más bien, nos invita a reconocer nuestras necesidades y a confiar en su capacidad para suplirlas. El descanso que Jesús ofrece es profundamente transformador porque nace de una conexión genuina con Él. Esta relación nos permite experimentar una paz que va más allá de las circunstancias externas.
En lugar de buscar soluciones pasajeras para nuestros problemas, nos dirige hacia una fuente constante de fortaleza y renovación. Es en esta comunión con Cristo donde hallamos una estabilidad que trasciende los altibajos de la vida diaria. En el pasaje de Mateo 11, 28-30, Jesús subraya dos cualidades esenciales, su mansedumbre y humildad de corazón. Estas características no solo revelan su naturaleza divina, sino que también nos muestran el camino hacia la verdadera paz. Aprender de Jesús significa imitar su mansedumbre, que no es debilidad, sino fuerza bajo control. Significa adoptar su humildad, que no es autodegradación, sino una disposición a depender de Dios y a servir a los demás con amor desinteresado. Aceptar esta invitación requiere un acto de fe y rendición. Muchas veces, las cargas que llevamos están arraigadas en nuestra resistencia a soltar el control, a admitir nuestras limitaciones o a confiar en algo mayor que nosotros mismos. Jesús nos invita a dejar de luchar por nuestra cuenta y a entregarle nuestras cargas, sabiendo que Él tiene el poder de manejarlas de manera mucho más efectiva que nosotros. El yugo fácil y la carga ligera que Jesús menciona son símbolos de esta relación de confianza y dependencia. Aunque la vida cristiana no está exenta de desafíos, el peso de nuestras responsabilidades se hace llevadero cuando caminamos junto a Jesús. Él no elimina nuestras pruebas, pero nos capacita para enfrentarlas con una perspectiva renovada y una fuerza que no proviene de nosotros mismos. Además, esta relación transformadora no solo impacta nuestra vida individual, sino también nuestras interacciones con los demás. Al experimentar el descanso y la paz de Jesús, somos llamados a compartir ese mismo consuelo con quienes nos rodean. Nos convertimos en instrumentos de su amor, llevando esperanza a un mundo necesitado de descanso y sanidad. En este segundo aspecto de la invitación de Jesús, descubrimos que el descanso que Él ofrece no es una solución momentánea, sino un proceso continuo de renovación. Es un llamado a vivir en comunión con Él, a dejar que su mansedumbre y humildad moldeen nuestro carácter y a caminar en la libertad de una vida entregada a su cuidado amoroso. El concepto del yugo que Jesús menciona en Mateo 11, 28-30 es una metáfora poderosa que ilustra tanto la responsabilidad como la ayuda que Él ofrece a quienes lo siguen. En el contexto de la agricultura, el yugo es un dispositivo utilizado para unir a dos animales de carga, permitiéndoles trabajar juntos de manera eficiente. En este sentido, Jesús no promete una vida libre de esfuerzos, sino una vida en la que nuestras cargas son compartidas y nuestra labor es orientada y fortalecida por su presencia. El yugo representa, por un lado, la responsabilidad que asumimos al ser discípulos de Cristo. Seguir a Jesús implica aceptar su guía, aprender de su ejemplo y vivir según sus enseñanzas. Esto puede parecer una carga al principio, especialmente en un mundo que promueve la independencia y la autosuficiencia. Sin embargo, el yugo de Jesús es diferente de cualquier otro porque está diseñado para adaptarse perfectamente a nuestras necesidades y capacidades. No es un peso que nos oprime, sino una herramienta que nos ayuda a caminar con propósito y dirección. Por otro lado, el yugo simboliza el apoyo constante de Jesús en nuestro caminar. Al llevar el yugo con Él, no estamos solos en nuestras luchas. Jesús está a nuestro lado, cargando con nosotros el peso de nuestras responsabilidades y dificultades. Esto nos da la seguridad de que, aunque enfrentemos desafíos, nunca tendremos que enfrentarlos en nuestra propia fuerza. Su presencia transforma incluso las pruebas más arduas en oportunidades para crecer y depender más profundamente de su gracia. La mansedumbre y humildad de Jesús, mencionadas en este pasaje, también son fundamentales para comprender el significado de su yugo. Estas cualidades reflejan un carácter que no busca imponer cargas innecesarias, sino aligerarlas. Jesús no lidera con dureza o exigencias desmesuradas, sino con amor y compasión. Esto contrasta radicalmente con las cargas que a menudo imponemos sobre nosotros mismos o que el mundo nos coloca, expectativas irreales, comparaciones constantes y una búsqueda incesante de éxito y reconocimiento. Aceptar el yugo de Jesús implica confiar en su sabiduría y entregarnos a su cuidado. Muchas veces, resistimos esta invitación porque estamos acostumbrados a llevar nuestras propias cargas a nuestra manera. Sin embargo, al someternos a su yugo, descubrimos que su camino es mucho más llevadero y lleno de significado.
Esta rendición no es un acto de debilidad, sino una decisión de fortaleza, basada en la certeza de que Jesús sabe lo que es mejor para nosotros. El yugo de Jesús no solo alivia nuestras cargas, sino que también nos dirige hacia una vida alineada con el propósito divino. A medida que caminamos junto a Él, aprendemos a confiar en su liderazgo, a descansar en su fidelidad y a experimentar la paz que surge de saber que nuestras vidas están en sus manos. Este proceso continuo nos transforma, moldeando nuestro carácter y capacitándonos para vivir con esperanza y gozo, incluso en medio de las dificultades. Jesús, en su invitación de Mateo 11, 28-30, promete descanso a quienes acudan a Él. Este descanso no es simplemente físico o temporal, sino un estado profundo de paz y bienestar que abarca todo nuestro ser, especialmente el alma. En un mundo que constantemente demanda más de nosotros, esta promesa es un bálsamo que calma el espíritu agotado, ofreciendo un refugio frente a las preocupaciones y ansiedades que cargamos día a día. El descanso del alma al que Jesús se refiere es radicalmente diferente de las soluciones que el mundo ofrece para aliviar el cansancio. Mientras que el mundo busca llenar el vacío con distracciones temporales, como el entretenimiento, el consumismo o la búsqueda de logros personales, el descanso de Jesús es profundo y transformador. Es un descanso que proviene de saber que estamos en las manos de un Dios amoroso, que cuida de nosotros y tiene control sobre nuestras circunstancias. Este descanso nos libera de la ansiedad de tener que manejarlo todo por nuestra cuenta. La promesa de descanso no significa la ausencia total de dificultades. Jesús mismo nunca dijo que sus seguidores estarían exentos de problemas, de hecho, Él reconoció que en este mundo tendríamos aflicciones, Juan 16:33. Sin embargo, lo que distingue este descanso es que, incluso en medio de las pruebas, encontramos paz. Es una tranquilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Cristo, quien camina a nuestro lado, llevando nuestras cargas y dándonos la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Un aspecto crucial del descanso que Jesús ofrece es la reconciliación con Dios. El pecado, al separar al ser humano de su Creador, produce una carga invisible pero pesada, la culpa, la vergüenza y el sentimiento de estar desconectados de la fuente de vida. En Jesús encontramos el perdón que restaura esa relación y nos libera de la carga del pecado. Esta reconciliación trae un alivio incomparable, ya que nos permite vivir en comunión con Dios, confiando en su amor incondicional y su fidelidad. El descanso prometido también nos libera de la presión de cumplir con expectativas humanas o religiosas imposibles. En los tiempos de Jesús, muchos vivían bajo el peso de leyes y tradiciones que, en lugar de acercarlos a Dios, los alejaban al imponer cargas excesivas. Jesús, al invitar a las personas a tomar su yugo, las liberaba de ese sistema opresivo, ofreciendo en cambio una relación basada en su gracia y verdad. Para experimentar este descanso, es necesario acercarse a Jesús con un corazón humilde y dispuesto. Implica reconocer nuestras limitaciones, aceptar su yugo y confiar plenamente en su provisión. Este acto de entrega nos permite soltar nuestras cargas, dejar de luchar con nuestras fuerzas y descansar en la seguridad de que Él está con nosotros, guiándonos hacia una vida plena y abundante. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando Jesús nos invita a tomar su yugo, no nos está proponiendo una vida sin desafíos o trabajo, sino un cambio radical en la manera en que llevamos nuestras cargas. El yugo, un instrumento comúnmente usado para unir dos animales y distribuir la carga de manera equitativa, es aquí una metáfora del compromiso compartido con Cristo. Jesús no promete quitar todo peso de nuestras vidas, pero sí caminar a nuestro lado, haciéndonos más liviana la carga y guiándonos con amor y sabiduría. El yugo de Jesús representa su enseñanza y su liderazgo. A diferencia de los yugos pesados impuestos por las tradiciones religiosas de su tiempo, el suyo es ligero porque está basado en la gracia y el amor, no en un cumplimiento legalista de normas imposibles. Al aceptar este yugo, dejamos de intentar alcanzar la salvación o la aprobación divina a través de nuestras propias fuerzas. En cambio, descansamos en la obra completa de Cristo, quien nos invita a vivir en una relación de confianza y dependencia con Él. Aceptar el yugo de Jesús no significa que nos volvamos pasivos o que abandonemos nuestras responsabilidades.
Por el contrario, es un llamado a la acción, pero una acción que nace de la paz y la seguridad de saber que no estamos solos. Cuando caminamos junto a Él, aprendemos a enfrentar los desafíos de la vida desde una perspectiva diferente, viendo nuestras luchas no como cargas imposibles, sino como oportunidades para crecer y experimentar la fidelidad de Dios. El proceso de tomar el yugo de Jesús implica un cambio interno profundo. Nos llama a aprender de Él, quien es manso y humilde de corazón, Mateo 11:29. La mansedumbre no debe confundirse con debilidad, es la fuerza bajo control, la capacidad de actuar con paciencia, compasión y autocontrol incluso en las situaciones más difíciles. Por su parte, la humildad nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios y depender de su dirección en lugar de nuestra propia sabiduría. Esta invitación a la transformación también implica un cambio en nuestras prioridades. Bajo el yugo de Jesús, aprendemos a buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Esto significa que nuestras decisiones, acciones y metas se alinean con los valores del Evangelio, como el amor, la misericordia, la justicia y la verdad. Al vivir de esta manera, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer, la libertad de ser quienes Dios nos creó para ser. Finalmente, el yugo de Jesús nos introduce a una comunidad de fe. En el diseño de Dios, nunca estamos llamados a caminar solos. Como miembros de su cuerpo, compartimos nuestras cargas con otros creyentes y recibimos apoyo, ánimo y dirección. De esta forma, el yugo no solo simboliza nuestra relación con Cristo, sino también nuestra conexión con la familia espiritual que Él nos da. En este contexto, el yugo de Jesús no es una carga, sino una bendición transformadora que nos guía hacia una vida plena y significativa. Cuando Jesús habla de dar descanso a nuestras almas, no se refiere únicamente a un alivio temporal o a la ausencia de dificultades, sino a una paz profunda y duradera que trasciende las circunstancias. Este descanso prometido es el resultado de confiar en Él completamente, de dejar nuestras cargas en sus manos y de permitir que su presencia renueve y restaure nuestras vidas. Es un descanso que aborda las ansiedades y preocupaciones más profundas del corazón humano. El descanso que Jesús ofrece no es pasivo, sino activo. No implica la ausencia de trabajo o responsabilidades, sino una manera renovada de enfrentar la vida. En lugar de agotarnos tratando de controlar cada aspecto de nuestra existencia, aprendemos a depender de su soberanía. Descansar en Jesús significa confiar en que Él tiene el control, incluso cuando enfrentamos incertidumbre o desafíos. Es un descanso que brota de la certeza de su amor incondicional y su propósito eterno para nuestras vidas. Este descanso también nos libera de las expectativas insostenibles que a menudo nos imponemos o que el mundo nos exige. Jesús nos invita a dejar de lado la carga del perfeccionismo, el afán de complacer a los demás y el miedo al fracaso. Él nos recuerda que no necesitamos demostrar nuestro valor a través de logros o apariencia, porque ya somos amados y aceptados por Dios tal como somos. Este descanso nos permite vivir con autenticidad y seguridad, sabiendo que nuestra identidad está en Cristo. El descanso que Jesús ofrece está profundamente conectado con la gracia. Mientras que las religiones basadas en el esfuerzo humano demandan un cumplimiento exhaustivo de reglas y rituales, Jesús nos llama a descansar en su obra completa. La cruz es el lugar donde descansamos de intentar ganar el favor de Dios, porque en ella encontramos la redención, el perdón y la reconciliación. Al comprender que nuestra salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo, experimentamos una paz incomparable. Este descanso se extiende a nuestras relaciones. Al recibir la paz de Cristo, somos capacitados para vivir en armonía con los demás. La gracia que experimentamos nos lleva a ser más pacientes, compasivos y comprensivos. En lugar de vivir en conflicto o resentimiento, aprendemos a practicar el perdón y la reconciliación, permitiendo que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y nuestras interacciones. Además, el descanso prometido por Jesús tiene un componente eterno. Aunque lo experimentamos aquí y ahora, también apunta hacia el futuro, hacia el descanso perfecto que encontraremos en la presencia de Dios. Es la esperanza de un lugar donde no habrá más dolor, sufrimiento ni lágrimas, donde viviremos plenamente en la comunión con nuestro Creador. Esta esperanza nos da fortaleza para perseverar en las pruebas, sabiendo que el descanso final nos espera.
En conclusión, el descanso que Jesús ofrece es un regalo transformador que toca todas las áreas de nuestra vida. Nos libera de las cargas internas y externas, nos renueva desde dentro y nos asegura un futuro lleno de esperanza. Es una invitación a vivir desde la paz, la gracia y la confianza en su amor inquebrantable. Jesús invita a todos los que están cansados y agobiados a tomar su yugo sobre ellos. Para comprender plenamente esta metáfora, es importante recordar que el yugo es un instrumento diseñado para unir a dos animales para trabajar juntos de manera eficiente. Lejos de ser una carga opresiva, el yugo de Cristo simboliza una asociación íntima y equilibrada con Él, donde el peso de nuestras responsabilidades se comparte y nuestras fuerzas se complementan con su poder. El yugo de Cristo no está diseñado para sofocarnos, sino para adaptarse perfectamente a nuestras necesidades y capacidades. A diferencia de las cargas que el mundo o la religión imponen, el yugo de Jesús es fácil y ligero. Esto no significa que la vida cristiana esté exenta de desafíos, sino que, al caminar junto a Cristo, encontramos la fortaleza para enfrentarlos. Él nos enseña a caminar a su ritmo, evitando el agotamiento que resulta de correr en nuestras propias fuerzas o de quedarnos paralizados por el miedo y la duda. Aceptar el yugo de Cristo implica someternos a su dirección y guía. Es una invitación a dejar de luchar por nuestro camino y, en cambio, confiar en su sabiduría y propósito para nuestras vidas. Cuando nos unimos a Él, aprendemos a vivir según sus valores y principios, descubriendo que su camino conduce a la plenitud. Jesús nos enseña a través de su ejemplo de humildad, mansedumbre y servicio. En lugar de imponer su autoridad, Él nos guía con amor y paciencia, mostrándonos cómo vivir con significado y propósito. Tomar el yugo de Cristo también significa reconocer que no estamos solos en nuestras luchas. Él promete caminar con nosotros, cargando nuestras cargas y fortaleciendo nuestras almas. En esta relación de compañerismo, no solo encontramos alivio, sino también transformación. El proceso de caminar junto a Jesús moldea nuestro carácter, alineando nuestros deseos y prioridades con los suyos. Poco a poco, nos volvemos más como Él, reflejando su amor y gracia en todo lo que hacemos. Además, el yugo de Cristo nos une a una comunidad de creyentes. Al compartir un propósito común y caminar en la misma dirección, encontramos apoyo, aliento y amistad. El yugo no es solo una conexión individual con Jesús, sino también un llamado a vivir en unidad con otros, llevando mutuamente nuestras cargas y edificándonos unos a otros en la fe. Finalmente, el yugo de Cristo es una fuente de descanso para nuestras almas porque nos libera de las cargas innecesarias que llevamos. Nos recuerda que no necesitamos llevar el peso de nuestras preocupaciones solos, ni buscar el éxito bajo nuestras propias condiciones. Al depender de su fuerza y dirección, encontramos la libertad de descansar en su suficiencia. Este descanso no es una pasividad, sino una vida activa y llena de propósito, vivida en colaboración con el único que puede sostenernos en todas las circunstancias. Aceptar el yugo de Cristo es, en última instancia, un acto de fe y confianza. Es rendirnos a su amor y dejar que su paz gobierne nuestras vidas. Este vínculo nos transforma, nos libera y nos guía hacia una vida de verdadero descanso y propósito eterno. La invitación de Jesús a tomar su yugo no solo es una llamada a servirle, sino también a hallar un descanso profundo y restaurador. El descanso que ofrece Cristo no es simplemente un descanso físico, sino un descanso interior que va más allá de las preocupaciones y las ansiedades que nos agobian. En un mundo lleno de estrés, trabajo sin cesar y constante presión, esta promesa de descanso es un respiro para el alma. Al decir que su yugo es fácil y ligero, Jesús nos ofrece una alternativa a las cargas pesadas que muchos intentan llevar por sí mismos. Las expectativas de la vida, la presión para tener éxito, las luchas personales y las tensiones cotidianas a menudo nos hacen sentir que nunca podemos encontrar paz. Sin embargo, en Cristo, encontramos un refugio. Él no exige perfección, ni nos pide que soportemos la vida sin ayuda. Al contrario, nos invita a entregarle nuestras cargas y confiar en que Él nos acompañará en el proceso. Tomar el yugo de Cristo implica un acto de rendición y fe. Al aceptar este yugo, reconocemos que no tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta. Jesús nos invita a descansar en Él, a confiar en su sabiduría y en su capacidad para guiarnos.
Él sabe lo que necesitamos en cada momento y está dispuesto a ayudarnos, no de manera puntual, sino constantemente. A medida que nos rendimos a su dirección, descubrimos que, al caminar con Él, nuestras fuerzas se renuevan, nuestras cargas se aligeran y nuestras perspectivas cambian. Este descanso no significa que la vida cristiana sea fácil o esté exenta de dificultades. A veces, los retos y las pruebas son inevitables. Sin embargo, lo que cambia es la forma en que enfrentamos esos desafíos. En Cristo, no estamos solos. Él se ofrece como nuestro compañero constante, guiándonos a través de las dificultades con paciencia y amor. Su yugo no es una carga que nos agote, sino una relación en la que Él nos ayuda a llevar lo que de otro modo sería insoportable. Además, el descanso que Cristo ofrece transforma nuestra manera de vivir. Nos libera del constante afán de alcanzar logros, de la búsqueda incesante de la aprobación de los demás y de las preocupaciones que nos roban la paz. Vivir bajo el yugo de Cristo nos permite ser quienes realmente somos, sin la necesidad de pretender ser algo que no somos. Nos invita a una vida de humildad, servicio y dedicación, pero al mismo tiempo, nos libera del peso de expectativas que nos deshumanizan. A través de su invitación, Jesús también nos enseña que el descanso verdadero no se encuentra en la huida de los problemas, sino en la entrega de esos problemas a Él. Al darle nuestras preocupaciones y ansiedades, podemos experimentar la paz que Él prometió, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este descanso no es una paz superficial, sino una paz profunda, arraigada en nuestra relación con el Salvador. Finalmente, la invitación de Jesús a tomar su yugo nos ofrece una vida de propósito y de conexión con Él y con los demás. El descanso que Él ofrece no es un descanso de la vida activa, sino una nueva forma de vivir, trabajando junto a Él en la misión que nos ha dado. En ese caminar con Cristo, encontramos la verdadera paz, un descanso que nos prepara no solo para soportar las dificultades, sino para vivir con alegría, esperanza y una renovada fuerza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Las palabras de Jesús han resistido la prueba del tiempo. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de innumerables cambios culturales, sociales y tecnológicos que han transformado el mundo en el que vivimos. A pesar de todo esto, las enseñanzas de Jesús continúan siendo relevantes y poderosas en un mundo que no deja de cambiar. Lo que Él dijo hace más de 2000 años sigue siendo aplicable a nuestra vida diaria y ofrece una base firme sobre la cual podemos construir nuestras vidas, sin importar el caos que nos rodea. Las enseñanzas de Jesús son atemporales porque están fundamentadas en principios universales de amor, justicia, misericordia y verdad. Estas palabras no se ven afectadas por los avances tecnológicos ni por las transformaciones sociales. Mientras el mundo cambia rápidamente, el mensaje de Jesús sigue proporcionando paz, dirección y esperanza a quienes lo siguen. En un contexto de constantes desafíos y turbulencias, sus enseñanzas siguen siendo una fuente de estabilidad y confianza. Cuando pensamos en el impacto duradero de las palabras de Jesús, es importante recordar que su mensaje no solo se dirige a las circunstancias externas, sino también a lo profundo de nuestra vida interna. Jesús nos invita a una transformación personal que va más allá de los logros materiales y de las preocupaciones cotidianas. Él nos llama a una vida de autenticidad, de amor incondicional y de servicio a los demás, cosas que son eternas y no dependen de lo que esté sucediendo en el mundo exterior. Este enfoque en lo eterno, en lo espiritual, es la clave para encontrar sentido y propósito en nuestras vidas. Vivir según las enseñanzas de Jesús implica centrar nuestra vida en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús no nos pide que sigamos una lista de reglas abstractas, sino que nos invita a vivir según principios que reflejan el amor y la gracia de Dios. La confianza en la palabra de Jesús nos da la seguridad de que, pase lo que pase, tenemos una base sólida sobre la cual apoyarnos. Los cambios en la sociedad y las nuevas formas de vivir no alteran las verdades fundamentales que Jesús compartió. Su palabra permanece inquebrantable, su amor sigue siendo constante y su llamado a la justicia y la paz sigue siendo relevante. Es fundamental que reconozcamos esta verdad: lo que Jesús enseñó no es solo para una época o un contexto específico. Sus enseñanzas están diseñadas para durar,
para guiarnos a través de cualquier situación o desafío que se nos presente. No importa el tiempo ni el lugar en el que vivamos, podemos confiar en que las palabras de Jesús seguirán siendo una fuente de luz en la oscuridad y una guía firme en un mundo incierto. La invitación de Jesús es clara: vivamos según sus enseñanzas, no como algo que pertenece al pasado, sino como principios que son vitales y activos hoy. Cuando entendemos que las palabras de Jesús son eternas, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de centrarnos en lo que es temporal y comenzamos a valorar lo que realmente importa: la verdad, el amor y la vida eterna que Él nos ofrece. La naturaleza de las enseñanzas de Jesús invita a la reflexión profunda. En un mundo donde las personas suelen centrarse en lo material y lo efímero, las palabras de Jesús nos dirigen hacia lo esencial: el amor y la compasión. Estos principios fundamentales no dependen de las circunstancias externas, sino que nos llaman a un cambio profundo en nuestro interior. A través de su vida y su mensaje, Jesús nos mostró que el verdadero propósito de la vida no está en acumular riquezas ni en lograr estatus, sino en vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y paz. En los Evangelios, Jesús nos habla constantemente sobre la importancia del amor. Nos exhorta a amar a nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos hacen mal y a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Este enfoque radical del amor es contrario a la lógica humana, que a menudo busca la retribución y el castigo. Pero es precisamente en este amor incondicional donde se encuentra la verdadera transformación. Cuando aplicamos este amor en nuestras relaciones diarias, estamos construyendo una comunidad basada en la paz y la armonía, lejos de los conflictos y la división que frecuentemente marcan nuestro mundo. Otro aspecto esencial de las enseñanzas de Jesús es la llamada a la humildad. Jesús vivió una vida de servicio y humildad, siempre dispuesto a poner a los demás antes que a sí mismo. Su ejemplo nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y a alejarnos de la tentación de la arrogancia y la vanidad. En lugar de buscar el reconocimiento o el poder, Jesús nos enseña a ser humildes y a servir a los demás con amor genuino. Esta actitud no solo es liberadora para el individuo, sino que también tiene el potencial de transformar comunidades enteras. Además de la humildad y el amor, Jesús también nos habla de la importancia de la justicia. Su vida estuvo marcada por una profunda preocupación por los oprimidos, los marginados y los pobres. Él se acercó a aquellos que eran rechazados por la sociedad y les ofreció una dignidad y un propósito renovados. Nos llama a hacer lo mismo, a defender a los que no tienen voz, a luchar contra la injusticia y a velar por el bienestar de los más necesitados. La justicia, según Jesús, no es solo una cuestión legal o política, sino una expresión del corazón de Dios, que quiere que todos vivan con dignidad y respeto. Otro principio clave en las enseñanzas de Jesús es la paz. Él nos invita a ser pacificadores, a buscar la reconciliación en lugar de la confrontación. Vivimos en un mundo lleno de divisiones y tensiones, pero las palabras de Jesús nos instan a trabajar por la unidad y la paz. Esto no significa ignorar los problemas o las injusticias, sino abordarlos de manera constructiva, con un espíritu de perdón y reconciliación. El llamado de Jesús a vivir en el amor, la humildad, la justicia y la paz nos ofrece una guía para vivir de una manera que trasciende las circunstancias de nuestra vida cotidiana. Si seguimos estos principios, no solo estaremos más cerca de Dios, sino que también estaremos contribuyendo a un mundo más justo y compasivo. A medida que aplicamos las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas, nos damos cuenta de que no solo estamos cambiando nuestro interior, sino que también estamos impactando positivamente a las personas que nos rodean. Las enseñanzas de Jesús no se limitan solo a conceptos abstractos, sino que tienen implicaciones prácticas y profundas para nuestra vida cotidiana. Él no solo nos enseñó teorías sobre cómo vivir, sino que también vivió como un ejemplo tangible de cómo deberíamos actuar. A lo largo de su vida, Jesús demostró lo que significa realmente vivir de acuerdo con los valores de amor, humildad, justicia y paz. Él no predicaba desde una posición de autoridad distante, sino que se identificaba con las personas más vulnerables y marginalizadas, desafiando a todos a actuar de manera coherente con sus enseñanzas. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús es sobre el perdón. En un mundo donde la venganza y el resentimiento a menudo parecen ser las respuestas naturales ante el daño, Jesús propone un camino radicalmente diferente.
Él no solo nos insta a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, sino que nos muestra que el perdón tiene el poder de sanar tanto al que perdona como al que es perdonado. En sus propias palabras, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, Mateo 6:15. El perdón es una clave esencial para la paz interior y la reconciliación en nuestras relaciones. Otra enseñanza central de Jesús es sobre la fe. La fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una confianza profunda en Dios y en su plan para nosotros. Jesús nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y desafíos, debemos confiar en que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos y dándonos la fuerza que necesitamos. La fe, entonces, es una fuerza que nos impulsa a actuar, a seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Jesús nos recuerda que con fe, incluso las montañas pueden ser movidas. La vida de Jesús también nos enseña la importancia de la oración y la conexión con Dios. Él mismo se retiraba con frecuencia a orar, buscando un tiempo de intimidad con su Padre. La oración no solo es una forma de pedir ayuda, sino también un medio para escuchar a Dios y encontrar paz en medio del caos. Jesús nos enseña que la oración es un canal de comunicación vital para mantenernos centrados y guiados por los principios divinos en todo momento. En la oración, encontramos no solo consuelo y fortaleza, sino también la claridad para tomar decisiones que estén alineadas con los valores de amor, justicia y humildad. Además, Jesús pone un énfasis significativo en la importancia de la comunidad. Aunque su mensaje era profundamente personal, nunca fue individualista. Él llamó a sus seguidores a formar una comunidad de discípulos, un cuerpo que trabajara en conjunto para vivir y difundir los principios del reino de Dios. La comunidad cristiana no está diseñada solo para ofrecer apoyo y compañía, sino también para ser un espacio donde los individuos puedan crecer, desafiarse y ayudarse mutuamente a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. En la comunidad, podemos encontrar fuerza en la unidad, y juntos podemos trabajar por un mundo más justo y compasivo. A lo largo de su vida, Jesús también nos enseñó a vivir con una visión de eternidad, más allá de los problemas temporales y materiales de este mundo. Él nos recordó que la verdadera vida, la vida en abundancia, no se encuentra en las riquezas ni en el poder terrenal, sino en la relación con Dios y en vivir de acuerdo con sus principios. Así, a pesar de las dificultades y las adversidades, nuestra esperanza y nuestro enfoque siempre deben estar puestos en el reino eterno que Dios ha prometido para aquellos que le siguen. Otro aspecto fundamental de las enseñanzas de Jesús es su énfasis en la humildad. En una sociedad que a menudo valora el estatus, el poder y la fama, Jesús propone un camino contrario. Él enseña que la verdadera grandeza no se mide por el reconocimiento público o la posición social, sino por el servicio a los demás. En sus palabras, el que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, Mateo 20:26. Jesús nos muestra que la verdadera fuerza radica en la capacidad de poner las necesidades de los demás por encima de las propias, de servir con generosidad y desinterés. Su vida fue un ejemplo constante de servicio, desde sus gestos de compasión hacia los pobres y enfermos hasta su sacrificio final en la cruz. La humildad, según Jesús, no es una forma de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Quienes buscan la gloria personal o el poder sobre otros terminan vacíos, mientras que aquellos que eligen el camino del servicio y la humildad encuentran una satisfacción profunda que trasciende las recompensas temporales. Esta visión transforma nuestra manera de ver las relaciones humanas, desafiándonos a ser menos egoístas y a trabajar por el bien común, sin esperar reconocimiento o recompensa. Jesús nos invita a imitar su ejemplo de humildad, que es esencial para construir un mundo más justo y amoroso. En este sentido, las enseñanzas de Jesús también tienen un fuerte componente de justicia social. Jesús no solo enseñó sobre el amor y el perdón, sino que también se mostró firme en su crítica a las estructuras injustas de su tiempo. Se enfrentó a la hipocresía de los líderes religiosos y sociales que usaban su posición de poder para oprimir a los pobres y marginados. Jesús desafiaba las normas establecidas, abogando por una justicia que favoreciera a los más desfavorecidos, a los huérfanos, las viudas, los pecadores y los extranjeros. En un momento dado, Él reprendió a los fariseos por su falta de compasión, diciendo,
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Mateo 23:14. Esta denuncia de la injusticia social es un recordatorio de que la fe verdadera no puede separarse de la acción justa en el mundo. La justicia que Jesús promueve no es simplemente una cuestión de leyes o reglas, sino de una transformación del corazón. Él enseñó que debemos tratar a los demás con equidad, sin discriminación ni prejuicio, y que debemos trabajar por un mundo en el que todos tengan la oportunidad de vivir dignamente. Esto implica luchar contra la opresión, el abuso y la desigualdad, y abogar por un sistema en el que los derechos de los más vulnerables sean respetados y protegidos. Jesús nos anima a ver a cada persona como valiosa a los ojos de Dios, independientemente de su estatus, raza o historia. Además, Jesús habló frecuentemente sobre el reino de Dios, un concepto que se refiere a la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra. Este reino no es un reino físico o político, sino un reino basado en la justicia, la paz, la misericordia y la verdad. Jesús enseñó que este reino está cerca, pero aún está por completarse. Mientras tanto, invitó a sus seguidores a ser agentes de este reino, trabajando activamente para que sus principios se reflejen en la vida diaria. El reino de Dios no es solo un futuro prometido, sino una realidad que debe ser vivida en el presente, en la forma en que nos relacionamos con los demás y en las decisiones que tomamos como sociedad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Otro aspecto significativo de las enseñanzas de Jesús es la importancia de la reconciliación. En muchas ocasiones, Jesús habló sobre la necesidad de perdonar a aquellos que nos han ofendido, incluso cuando el perdón parece difícil o injusto. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios", Mateo 5:9. Este llamado a la paz y a la reconciliación no solo se refiere a la paz externa, sino también a la interna. Jesús enseñó que el perdón no solo libera al ofensor, sino que también nos libera a nosotros mismos de la carga emocional que el resentimiento y el rencor nos imponen. El perdón, según Jesús, no es una acción opcional, sino un mandato fundamental para aquellos que buscan vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. En la famosa parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21-35, Jesús ilustra la importancia del perdón al contar la historia de un siervo que, habiendo recibido un gran perdón por parte de su señor, no pudo perdonar a su compañero que le debía una pequeña cantidad. Jesús destaca que el perdón es un acto de gracia que debe fluir de corazón, porque nosotros, como seres humanos, hemos recibido una gracia infinita de parte de Dios. El perdón no se basa en el mérito de la otra persona, sino en la disposición de nuestro corazón para liberarnos de la animosidad. Este mensaje de perdón y reconciliación también se extiende a la relación entre Dios y la humanidad. Jesús vino a restaurar la relación rota por el pecado, mostrando que la misericordia de Dios es infinita y está siempre disponible para aquellos que se arrepienten. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el acto culminante de esa reconciliación, un sacrificio que abrió un camino para que todos los seres humanos puedan acercarse a Dios, sin importar su pasado. Jesús, al ofrecer su vida por la humanidad, mostró que el perdón divino está al alcance de todos, independientemente de lo que hayan hecho. Además, Jesús también enseñó sobre la importancia de la fe en Dios. Aunque abogó por una vida llena de obras justas y buenas acciones, dejó claro que la salvación no proviene solo de hacer lo correcto, sino de una fe genuina en Dios. Jesús cuestionó constantemente la fe de aquellos que lo seguían, instándolos a confiar completamente en el poder y la gracia de Dios. En varias ocasiones, Él sanó a las personas no solo por su fe en sus habilidades como sanador, sino porque creían en el poder de Dios para intervenir en sus vidas. La fe, según Jesús, es un acto de confianza total en el amor y la soberanía divina, un paso esencial para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En este contexto, Jesús también desafió la mentalidad materialista de su tiempo y la nuestra, enseñando que las riquezas terrenales no deben ser el centro de nuestra vida. A través de parábolas como la del joven rico, Mateo 19, 16-24, Jesús advirtió que la acumulación de bienes materiales no lleva a la verdadera felicidad ni a la vida eterna.
En cambio, Jesús enfatizó que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y confiar en que nuestras necesidades serán satisfechas por Dios. La vida en Cristo es una vida de confianza y desprendimiento, en la que las preocupaciones por las cosas materiales no deben eclipsar nuestra relación con Dios y nuestro servicio a los demás. A lo largo de su ministerio, Jesús también enseñó sobre el amor incondicional como el fundamento de una vida cristiana auténtica. En uno de los mandamientos más importantes que dio, Jesús resumió toda la ley en dos principios: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22, 37-40. Este llamado a amar, sin restricciones ni condiciones, refleja la naturaleza misma de Dios, quien es amor. Jesús no hizo distinción entre quienes merecen ser amados y quienes no, sino que extendió su amor a todos, incluidos los marginados, los pecadores y aquellos que eran despreciados por la sociedad. Este amor radical es más que una simple emoción o sentimiento, es una acción práctica. Jesús demostró el amor verdadero a través de su vida y, especialmente, a través de su sacrificio en la cruz. Él amó de tal manera que entregó su vida por la humanidad, sin importar los costos. En la cruz, Jesús nos mostró el amor más grande que un ser humano puede ofrecer, la entrega total y el perdón aún para aquellos que lo rechazaban. El amor cristiano, por lo tanto, implica un compromiso con el bienestar del otro, incluso cuando eso requiera sacrificios personales. Jesús también enseñó que este amor no solo debe aplicarse a los amigos o a aquellos que nos aman, sino que también debe extenderse a nuestros enemigos. En el Sermón del Monte, Él dijo: amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen, Mateo 5:44. Este mandato desafía profundamente la naturaleza humana, pues es más fácil amar a quienes nos aman, pero Jesús nos llama a un amor que trasciende el odio y el resentimiento. Este tipo de amor tiene el poder de transformar relaciones, restaurar corazones heridos y crear una comunidad de paz. Además de enseñar el amor, Jesús también abordó la importancia de la humildad. En sus interacciones con sus discípulos, Jesús enfatizó que los que desean ser grandes en el reino de los cielos deben ser siervos de los demás. A través del acto simbólico de lavar los pies de sus discípulos, Juan 13, 1-17, Jesús demostró que el liderazgo en su reino no se basa en la autoridad o el poder, sino en el servicio. Él les enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás con un corazón humilde y dispuesto a poner las necesidades de los otros por encima de las propias. El ejemplo de Jesús al lavarse los pies de sus discípulos es un recordatorio de que la verdadera espiritualidad no se encuentra en el estatus social, ni en la acumulación de logros personales, sino en la disposición a humillarnos y servir con amor. El servicio cristiano es una de las formas más claras de reflejar el carácter de Cristo, pues Él vino a servir, no a ser servido. Este principio de servicio es fundamental en la vida cristiana y se extiende no solo a los amigos y seres queridos, sino a todos los miembros de la humanidad. El reino de Dios que Jesús predicó es un reino invertido, donde los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, Mateo 20:16. Este reino desafía las normas sociales y culturales, estableciendo un modelo de vida basado en el amor, la humildad y el servicio desinteresado. En lugar de buscar poder y dominio, los seguidores de Jesús están llamados a vivir en una forma que honra a Dios y busca el bienestar de los demás, sin esperar nada a cambio. El concepto del perdón es central en las enseñanzas de Jesús y juega un papel crucial en el proceso de reconciliación tanto con Dios como con los demás. A través de sus enseñanzas, Jesús nos desafió a perdonar no solo una vez, sino tantas veces como sea necesario. En Mateo 18, 21-22, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano que le había ofendido, Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús no estaba sugiriendo una cifra exacta, sino que nos estaba enseñando a perdonar de manera ilimitada. El perdón, según Jesús, no tiene fronteras y debe ser un acto constante en la vida del creyente. El perdón no es solo un acto que libera al ofensor, sino que también tiene un impacto transformador en quien perdona. Jesús entendió que guardar rencor o alimentar el resentimiento solo crea barreras y heridas en el corazón, lo que impide la paz interior y la armonía en las relaciones. Al perdonar, el corazón se libera del peso del odio y la amargura,
permitiendo que el amor y la misericordia fluyan libremente. A través del perdón, los seguidores de Cristo reflejan su carácter y amor incondicional hacia los demás. Además de perdonar, Jesús también enseñó la importancia de la reconciliación. En el Sermón del Monte, Él dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Mateo 5. 23-24. Jesús no solo nos exhorta a perdonar a los demás, sino que también nos llama a buscar la reconciliación cuando hay conflictos o divisiones. La reconciliación no es un proceso fácil y, a menudo, requiere humildad, sacrificio y un esfuerzo genuino para sanar las relaciones rotas. Sin embargo, es una parte integral del mensaje de Jesús, quien vino para restaurar las relaciones entre Dios y la humanidad. El perdón y la reconciliación no son solo principios espirituales, sino que tienen un impacto práctico en nuestras vidas diarias. La falta de perdón puede generar tensiones, divisiones y heridas emocionales profundas en las comunidades. Por otro lado, cuando perdonamos y buscamos la reconciliación, estamos construyendo puentes de paz, amor y unidad. Jesús nos muestra que el camino hacia la paz y la restauración de las relaciones comienza con el acto de perdonar, sin importar lo difíciles que puedan parecer las circunstancias. En Lucas 15, Jesús compartió la famosa parábola del Hijo Pródigo, una ilustración clara del perdón y la reconciliación. En esta parábola, un joven pide su herencia y se aleja de su padre, viviendo una vida desenfrenada hasta que se ve en la pobreza y el arrepentimiento. Al regresar, su padre lo recibe con los brazos abiertos, sin reproches, simbolizando el perdón completo y la restauración de la relación. Esta historia resalta el amor incondicional de Dios y su disposición a perdonar a todos los que se arrepienten sinceramente, sin importar cuán lejos se hayan alejado de Él. El acto de perdonar y reconciliarse, tal como lo enseñó Jesús, no es solo una cuestión de la mente, sino también del corazón. Implica dejar de lado el orgullo, la ira y el resentimiento, y abrir el corazón a la curación y la restauración. Jesús nos llama a ser agentes de paz en un mundo lleno de conflictos, ofreciendo perdón como una vía para sanar heridas, restaurar relaciones y reflejar el amor de Dios en nuestras interacciones cotidianas. El perdón es una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó, y su importancia no solo se refleja en las palabras que pronunció, sino también en las acciones que realizó a lo largo de su vida. En su sacrificio en la cruz, Jesús demostró el perdón de la manera más sublime y radical. En Lucas 23:34, mientras estaba siendo crucificado, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración, dirigida a Dios mientras sufría de manera indescriptible, muestra un nivel de perdón que va más allá de lo humano, un perdón que no depende de las circunstancias ni de la magnitud de la ofensa. Jesús, en su dolor, modeló el perdón perfecto, ofreciendo su misericordia a aquellos que lo habían rechazado y condenado. Este acto de perdón extremo tiene un profundo mensaje para todos los creyentes. Jesús no solo perdonó a aquellos que lo crucificaron, sino que también ofreció perdón a la humanidad entera, dándonos acceso a la reconciliación con Dios a través de su sacrificio. De esta manera, el perdón se convierte en un acto de liberación, no solo para quien es perdonado, sino también para quien perdona. Cuando perdonamos a los demás, no solo liberamos sus corazones de la culpa, sino que también nos liberamos del resentimiento y de la carga emocional que podría mantenernos prisioneros. El perdón que Jesús nos enseña no es algo que se pueda hacer de forma superficial o por obligación. Es un acto de amor genuino, una decisión profunda que nace del corazón. En Mateo 18, 23-35, Jesús contó la parábola del siervo que, a pesar de ser perdonado por su enorme deuda, no muestra misericordia hacia un compañero que le debe una pequeña cantidad. Esta parábola es una llamada de atención sobre la importancia de perdonar de la misma manera en que hemos sido perdonados. Jesús subraya que aquellos que han experimentado el perdón de Dios deben estar dispuestos a extenderlo a los demás, sin guardar rencor ni exigir venganza. Al hacerlo, no solo obedecemos el mandamiento de Cristo, sino que también reflejamos su amor y su gracia a un mundo necesitado de reconciliación. Es importante comprender que el perdón no significa que debamos olvidar la ofensa o permitir que otros nos hagan daño sin consecuencias.
El perdón es un acto de la voluntad que libera al perdonador de la amargura y el deseo de venganza. No se trata de negar el dolor causado por las acciones del otro, sino de elegir no ser consumido por ese dolor, sino de entregarlo a Dios. El perdón también es un proceso que puede tomar tiempo. A veces, es necesario pasar por un proceso de sanación antes de poder perdonar plenamente. En las enseñanzas de Jesús, el perdón no se limita solo a las ofensas grandes o evidentes. Él también nos enseña a perdonar en las pequeñas heridas cotidianas. En Mateo 6, 14-15, Jesús advirtió, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje destaca que el perdón es una condición para recibir el perdón de Dios. La relación con Dios se ve afectada por nuestra disposición a perdonar a los demás. De este modo, el perdón es un principio integral de la vida cristiana, esencial tanto para las relaciones horizontales entre los seres humanos como para la relación vertical con Dios. Finalmente, al vivir el perdón, los cristianos no solo siguen el ejemplo de Jesús, sino que también se convierten en instrumentos de paz en un mundo roto. A través del perdón, podemos superar las divisiones, sanar heridas emocionales y restaurar la unidad. El perdón tiene el poder de transformar corazones, comunidades y naciones, y es el camino hacia la paz verdadera que Jesús vino a traer. El perdón es un acto transformador, tanto para quienes lo dan como para quienes lo reciben. Al perdonar, no solo liberamos a otros, sino que también encontramos paz en nuestro corazón y nos acercamos más a la verdadera naturaleza del amor de Dios. En un mundo que a menudo nos reta, el perdón puede ser el primer paso para sanar y restaurar relaciones. Si esta reflexión te ha tocado de alguna manera, te invito a dar like, suscribirte para seguir recibiendo contenido que inspire tu vida, comentar tu pensamiento y compartir este mensaje con aquellos que puedan necesitarlo. Juntos podemos hacer del perdón una herramienta de cambio. Gracias por estar aquí.